Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumil cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra excelente institución para usted poner su caridad en las manos salesianas de la Iglesia Católica que regenta esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Apoyo la Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, ayer se condenó al señor Fausto Miguel, creo que se llama, de la Cruz, por un hecho abominable, un asesinato frío, vulgar, que no podía uno pensar que una persona también como la víctima, un hombre de fe, de iglesia, porque Orlando Sánchez, Nicolando Sánchez, ay Dios mío, mi amigo y hermano Orlando Sánchez, Orlando Jorge Mera, un hombre tranquilo, buen comportamiento, vida cristiana, muy de la Iglesia Católica, y no lo digo porque me lo dijeron, sino porque yo lo veía cuando tenía que asistir a las iglesias y coincidíamos en esas iglesias con él. Pero fue víctima de un asesinato frío, repito, y una indecencia en la vida humana, una cosa que uno no puede pensar que ocurran casos así con una personalidad como él, ya siendo un ministro de Medio Ambiente, fue el ministro del gobierno, y eso pasó por la confianza que había entre ellos como íntimos amigos, porque si no usted toma todas las medidas de, qué sé yo, de protección para no, una persona que usted no tenga confianza no le llega tan fácil a dispararle así a quemarropa. Pero tratándose de una persona tan amiga como se dice que era este señor de él, entonces
pues ocurrió el caso. Pero ese caso, muy lamentable, los jueces han condenado al señor de la Cruz a 30 años. Y es una condena justa porque eso es inapelable, eso es irrefutablemente justa. Porque casos como esos no pueden repetirse. Y fíjense que aquí hubo un caso, ahora que uno recuerda estas cosas, le llegan a uno, y es muy duro uno tener que recordar esto, pero son hechos públicos que uno no lo puede negar ni nada, y que hay que ponerlos siempre de ejemplo porque son casos que han pasado y han estremecido el país, la sociedad dominicana. Fue el caso del niño Llenas Aybar, ya hace muchos años. Fue en el 96 ese caso. Y los culpables de ese caso, herencia que no hemos podido superar, yo diría, porque esas cosas, señores, han pasado muchos hechos abominables en el país, también muy duros, con muchos niños y personas más. Bueno, acabamos de ver ahora un hombre que ese debe tener demencia furiosa, mínimo. Ese señor de Bonao que asesinó 3 personas y hirió a varios, bueno, un desastre. Es decir, que uno no se sorprende de ver tantos hechos lamentables y tan, qué sé yo, abominables, como hemos dicho, ominosos. Ese caso del niño Llenas, él se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? José, creo, Llenas Aybar. Y él fue ese niño asesinado por un señor que se llama Mario José, creo que Redondo Llenas, primo de él, y otro joven que era apellido Moliné, que era Moliné Rodríguez, no sé si era José o Ramón, no me acuerdo el nombre, o Manuel, no me acuerdo el nombre. Pero esos 2 jóvenes fueron sentenciados a 30 años, el señor Mario José Redondo Llenas, y Moliné a 20 años, o creo que a 30, pero le redujeron creo que a 20 años. Ya él cumplió y salió en el 2016, cumplió su condena. Y traigo este caso porque ese caso, repito, estremeció el país. Y este caso estremeció el país. Aquel fue a un niño, que yo no me acuerdo, era menor, creo, el niño, no tenía, yo creo que más que, no llegaba ni a 15 años, yo creo. Pero esos jóvenes cometieron ese crimen y eran muchachos, yo creo que no llegaban ni a los 20 años. Tal vez Moliné yo creo que no llegaba a 20 años, no sé, el otro Mario tampoco, Mario Redondo, yo creo que no llegaba a 20, no sé, porque yo no conocí a esos muchachos ni nada de eso. Pero ese muchacho le cantaron 30 años y lo está cumpliendo. Yo creo que en el 2026 se cumplen los 30 años, del 1996 al 2026. Es decir, ese joven en 3 años sale a la calle. Se supone que él, que no tenía demencia furiosa tipo Nerón, porque Nerón fue el mejor ejemplo de demencia furiosa. Aquel sí es verdad que era un genio del mal. Pero ese joven ha cumplido esa condena de 30 años. Repito, creo que le quedan como 3 años, porque es en 2026, estamos en 2023, en 3 años más él sale. El otro salió en el 2016 y este señor le han cantado 30 años. Él, desde luego, saldrá más viejo de la cárcel y muy arrepentido ya debe estar de ese hecho tan abominable, tan difícil de uno incluso mencionarlo, porque eso le molesta a uno, tener uno que hablar de estas cosas. Pero
como la justicia está ahí y tiene que cumplir ese papel, lo ha juzgado a 30 años, señor, y no ha encontrado, yo creo que ni los familiares de ese señor, ni los familiares han lamentado esa sentencia de 30 años a ese señor por ese asesinato tan frío y tan vulgar ante una nación dominicana que no podía esperar una cosa tan estremecedora, un hecho tan crítico, tan, qué sé yo, tan abominable, como hemos dicho. Muy lamentable. Es una pena que la familia de ese tipo también, el que ha asesinado, porque si es hijo de aquella persona que nosotros conocimos hace muchos años, a Miguelito de la Cruz, que yo creo que él es hijo de Miguel de la Cruz, un señor que nosotros conocemos, un hombre serísimo, amigo de nosotros, y creo que es el padre de él. Por eso digo, no es digno de ese apellido, de esa familia, ese señor que haya cometido un hecho tan terrible como ese asesinato, tan a sangre fría, ¿sí? Bueno, increíble. Vamos a ver. Ayer o antes de ayer, creo que antes de ayer fue el día del ruido. Así es que se le ha llamado a eso. Aquí hay día para todo. Día del ruido, no sé, creo que es un día internacional, no sé. Pero bien, nosotros muchas veces nos hemos referido al ruido en la esperilla. Y yo creo que la autoridad debe ser responsable, si es verdad que la autoridad se puede ejercer en este país, porque están autorizados por la Constitución, pero no quieren actuar. Muchas veces hemos dicho nosotros aquí el desorden que hay ahí en la Esperilla, en la Tiradentes, Alma Mater, la Enriqueña, la 27 de febrero, esas calles de noche, hemos señalado aquí, y de día, es un pandemonio, un desorden que lo provoca o lo tolera, lo provoca por un lado la autoridad y lo tolera la autoridad, si es que se le puede llamar autoridad. Porque, señores, hemos dicho aquí que después de las 10 de la noche, la ciudad de Santo Domingo, y yo creo que las ciudades del país todas, están a las manos de Dios. Porque aquí la autoridad que anda, bueno, policías que se mueven en sus vehículos y algunas motocicletas, porque uno sabe que la policía hace ese servicio. Pero la policía que anda en ese servicio, anda detrás de delincuentes o de ladrones, vamos a llamar, porque los que hacen ruido son delincuentes, entiendo yo. Buscando ladrones es que anda la policía. Algunos colmadones y negocios que tienen música alta van y le incautan los equipos, pero ese están en la zona alta, en la periferia. Porque si los negocios están en la capital, en el medio, en el polígono central, ni miran para allá. Verbigracia que caminen por la Esperilla, como yo acabo de decir. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad,
para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumí Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a seguir con el programa. Pues hablábamos del caso de la Esperilla y el ruido. Vi que un procurador de medio ambiente, parece que tiene que ver con esas cosas, con la contaminación sónica, vamos a llamarle así. Pero la ciudad, oigan lo que pasa en la Esperilla. Primero la oscuridad, porque eso faltan lámparas en todas esas Tiradentes y la México o la José Andrés Aybar, que se llama la calle México en ese tramo, la Pedro Enrique Ureña, esas calles están oscuras, la Alma Mater o Tiradentes, oscuras, nadie se ocupa de cambiar bombillas, ni el ayuntamiento, ni el de este, ni lo que tienen, ni el de sur, perdón, ni lo que tienen la responsabilidad de atender ese servicio público. Porque una ciudad oscura no puede estar. Pero hay muchísimos apagones ahora, parece que ya la oscuridad se confunde también con los apagones. Bueno, pero ¿por qué es que en la Esperilla no hay autoridad? Primero, usted puede instalar un bar abierto y toca y oye música alta y baja y la bajan después. Pero bares abiertos con bulla, eso no se había oído, no lo había visto, lo hay. Nadie hace aparición por allí, ninguna autoridad puede aparecer para que por lo menos esas cosas requieran quien lo autorizó a que eso se instalen ahí. Nadie sabe nada. Mientras tanto, los residentes tienen que escuchar música alta, bocina, etcétera, etcétera. Vehículos que aceleran, que lo he dicho muchísimas veces, aquí aceleran hasta ensordecer a la gente. Nadie se mete con... Vehículos que parece que van a hacer dragueo o competencias ahí en el túnel, la 27 de febrero. Escándalo extraordinario, se disparan las alarmas de las viviendas y de los carros y no hay una autoridad que aparezca que diga, señores, pero vamos, cójale la placa a esos dueños de vehículos y cancelenle la licencia o esos vehículos deténganlo y pónganlo allá en el canódromo donde estén. Pero no hay una autoridad que oiga eso, ni un funcionario público que oiga el escándalo que hay en esas calles de noche y que llame a la policía. Amén, que eso no sirve para nada. Si yo fuera el presidente de la República, y me atrevo a ponerle de ejemplo, el primer decreto sería eliminando esa DGC. Lo elimino eso y vuelvo a los policías viejos que había ahí en la policía, que eso eran unos tacos, como se dice, verdaderos policías para manejar el tránsito. Se le acusaba de corrupto, pero resolvían el tránsito. Excelente los policías viejos. Pero estos de AME, esos son guardias, esos no funcionan ahí. Pues no hay control con eso. Así pasa en las mañanas y en las tardes, pero principalmente en las mañanas.
A las 7 de la mañana, la Avenida México o la calle José Andrés Aybar, Castellano, es una calle de mucho desahogo y de conectividad que viene desde lejos. La México viene, señores, yo diría que viene desde San Isidro, para poner las conexiones de todas esas calles que vienen a la México, y la México sigue hasta la Abraham Lincoln. Pero en la esquina de la Tiradentes con México, señores, a las 7 de la mañana esa calle se nubla de vehículos. Ese tapón llega lejos en la México. Porque los policías, todo lo que mandan ahí, el policía le da preferencia a la Tiradentes. Él no puede ver un carro en la Tiradentes, un vehículo. Le tienen que estar dando paso. Entonces la gente que está en la México, que está viendo la discriminación, porque es que le dicen a los policías, los jefes policiales le dicen a los policías, mira, páramela México, páramela. El agente se lleva de lo que le diga el oficial, un estúpido de ahí, de DGC. Páramela México. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en la México la gente se desespera, los conductores, y comienzan a tocar bocina para molestar al policía, pero entonces el vecindario no puede resistir eso, señores. Pero no hay una autoridad que sirva en este país para controlar. Estoy hablando de ruido y todo, porque alguien puso un editorial y ya aparece la autoridad por donde quiere. Entonces, estas autoridades no funcionan. Lamentablemente hay que decírselo. Y cada día se van sumando errores. Y si la autoridad no funciona, el gobierno va a funcionar menos. Porque entonces, ¿dónde está? ¿En qué descansa el gobierno? Si la autoridad es débil y no lo hay. Fíjense todos los casos de medio ambiente, la delincuencia por un lado, todo se está sumando y la gente está ya harta. Porque los gobiernos parece que no se están dando cuenta de que a la gente, eso le nesea a la gente. Pero a Dios que nos cuide, que nos siga cuidando, si no nos explotan los oídos con la bulla, el desorden. Ahora parece, alguien escribió algún editorial o hizo una queja, alguna voz alta de la opinión pública o escribió o habló, y ya ustedes verán en movimiento. Pero ¿a dónde que van? A los barrios, a la periferia, a los colmadones, allí le quitan las bocinas, que está muy bien porque la gente tiene derecho también a dormir o a estar tranquilo en su casa con estos ruidos que no pueden, que lo que hacen es que molestan a la gente. Otras veces también hay que entender los colmadones y los barrios, porque la gente, señores, no tiene luz, calor, apenas abanico, no tienen aire acondicionado, no tienen agua. La basura muchas veces lo atosiga, como dice. Las calles otras veces también no están adecuadas. La gente se desespera, pero ¿dónde que vive? Prácticamente hace su vida en la calle y apenas duerme, mal duerme algunas horas por el calor o los mosquitos, etcétera, etcétera. La falta de energía eléctrica. Entonces tiene que hacer vida en la calle. Si el colmadón está ahí, bueno, pues se divierte con el colmadón. Oye esta música del colmadón, es verdad. Porque por eso a veces la gente no le molesta el ruido. Pero hay otras zonas de la ciudad que hay que corregir eso, señores. La autoridad no aparece. No hay forma de las veces que uno se queja y dice de esas cosas. Bueno, señores, el ridículo que está haciendo la Organización de Naciones Unidas, eso es increíble. Cómo se toma el caso de Haití y ni caso hacen las potencias que están en el Consejo de Seguridad, que hoy lo preside Rusia, precisamente, porque eso es una presidencia rotativa. Y ahí va usted a oír los mismos discursos. Nadie quiere hacer nada por Haití. Pero ¿qué es lo malo y qué es lo criticable de esto? Es la hipocresía, porque lo que quieren es que Estados Unidos y Canadá o algunos amigos de Estados Unidos se metan en el lío de Haití. Y hasta nosotros lo estamos sugiriendo. Que es una hipocresía ver a América Latina que se desentiende de Haití. Ningún país de América Latina habla de Haití.
Los únicos que hablamos de Haití somos nosotros, los dominicanos, porque tenemos esa molestia ahí. Pero todo el discurso está dirigido a motivar a Estados Unidos. Pero somos unos hipócritas, porque siempre que Estados Unidos interviene, entonces lo critican. Hay una expresión, yo me acuerdo de el señor Teodoro Roosevelt, a raíz de que cuando se creó se llamaba Liga de Naciones, así era que se llamaba las Naciones Unidas en ese momento. Cuando se fue a crear, yo no sé si yo lo anoté ahí por aquí, pero decía él, Teodoro Roosevelt, voy a ver si me acuerdo de eso. Estoy a favor de la seguridad colectiva, decía Roosevelt, siempre y cuando no esperemos mucho de ella. Es decir, de Naciones Unidas o de la Liga de Naciones. Teodoro Roosevelt, ese presidente tan emblemático de los Estados Unidos, llegó a expresar eso. Él era consciente que eso era un organismo que se podía utilizar, pero él no creía en eso. Por eso él creía siempre en el garrote y en que expandir a Estados Unidos como un país imperial, vamos a llamarle así, porque él no era un niño de teta, como se dice. Entonces, Naciones Unidas, ¿para qué esto sirve? No pueden sacar una resolución diciendo, mire, tal país, se tiene que organizar una fuerza para que vayan y vamos a apaciguar los ánimos en Haití. Vamos a buscar la paz y arreglar ese país. No lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Invitando a que Estados Unidos sea el que se meta en Haití. Porque eso es lo que buscan. Estados Unidos, parece que Biden es consciente y dice, no, nosotros no nos interesa meternos para allá. Y es mejor, porque si Estados Unidos sabe que es invitándolo a que se meta para después decirle, entonces después criticar a Estados Unidos que es invasor, que el unilateralismo, que se mete. No, pero que fue Naciones Unidas que lo invitó. No, es que la carga la va a llevar Estados Unidos. Todo el mundo lo sabe. Ojalá Estados Unidos y Canadá se hagan cargo, porque nos ayudan a nosotros. Pero yo recuerdo que Obama, el presidente Obama, cuando llegó a la presidencia, hizo un viaje por los países árabes y fue al Cairo, yo recuerdo, en la Universidad del Cairo. Y ahí yo creo que él habló sobre esa situación que Estados Unidos muchas veces se le criticaba, el intervencionismo. Ese intervencionismo unilateral molestaba y multilateral, hasta también el multilateral y autorizado molesta también. Estados Unidos, que era un país que se le criticaban esas cosas y sin embargo se pedía como que interviniera en Siria, con las masacres que estaban pasando en Siria. Obama se alejaba. No, yo voy a sacar las tropas de Irak. Eso fue la tesis de él. Y en Afganistán también, sacar las tropas de Afganistán. Antes de eso, ya Estados Unidos, y fíjense que el canciller de Rusia, el señor Lavrov, criticó en una asamblea, en una conferencia, en una reunión del Consejo, criticó el unilateralismo de Estados Unidos cuando intervinieron en Yugoslavia. El presidente era Bill Clinton, yo me acuerdo, pero con la guerra de los Balcanes, Europa y todo el mundo, Rusia y Europa, se quedaron todos tranquilos, viendo las matanzas que estaban ocurriendo en Bosnia y Herzegovina, Croacia, qué sé yo, Serbia, los serbios asesinando muchísima gente ahí por asuntos religiosos, étnicos, etc. Y mataron muchísimos musulmanes y hubo una masacre enorme en Bosnia y Herzegovina, en Sarajevo. El señor Milosevic, que era Slobodan Milosevic, que era el presidente de Serbia, entonces ese señor tenía un grupo de asesinos y eso fue una masacre, lo que se hicieron ahí.
Entonces se pedía que Estados Unidos como que interviniera. Europa, Estados Unidos dice, no, pero que eso es un asunto que Europa sea la que se mete en eso. Pero Europa no quiso. No, que venga Estados Unidos. Entonces Estados Unidos intervino y bombardeó a Yugoslavia, a la capital, a Belgrado, la capital de Serbia, que ya se había convertido en Serbia porque esa Yugoslavia se desintegró. Entonces Bill Clinton dijo, bueno, pues vamos a pacificar. Entonces Estados Unidos entró, bombardeó a Serbia, la capital de Belgrado, y tomaron preso también a Slobodan Milosevic y todos esos asesinos, y lo llevaron ante la Haya, a la Corte Penal Internacional, y lo juzgaron ahí por crímenes de guerra. Entonces Estados Unidos, cuando no lo llaman, lo buscan. O lo invitan a que vaya. Si se mete en forma unilateral, también lo critican. Entonces Estados Unidos quizás por eso que no quiere entrar en Haití. Entonces, ¿para qué que sirve la ONU? Una verdadera vergüenza. Eso es lo que hay ahí. Que eso no funciona ni sirve. Mientras tanto, República Dominicana, estamos aquí nosotros con el peligro inminente de que esa gente más desesperada tengan que venir para acá. Entonces, todo lo que hay es un esfuerzo verbal por parte de Naciones Unidas. Verbal y palabrero, vamos a decírselo así, porque así es que viven diciéndonos a nosotros muchísimas cosas las agencias estas. Un esfuerzo verbal y palabrero y acomodaticio, que eso es lo que han hecho, acomodaticio y convencional, que eso es lo que le conviene a su grupo de Naciones Unidas para mantenerse esa burocracia. Y al final no ayudan nada y lo que hacen es perjudicar a los países como pasó con Haití. Que 15 años de Naciones Unidas y no hizo nada por Haití, lo que hizo fue empeorar a Haití. Que estuviera muy bien con Aristides matándole gente, porque ese es el que a ellos les gusta. Aristides es el ideal para dirigir a Haití, porque le temen y es un criminal. Pero a Estados Unidos no le gusta Aristides. Que no nos gusta a nosotros, porque es enemigo de la República Dominicana, pero es el único que lo respetan ahí en Haití, que puede poner el orden en Haití. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El doctor Marino Vinicio Castillo, como toda la semana, publica su blog La Pregunta. En esta semana el doctor Castillo escribió La arrogancia y su nocividad. Estos trabajos de Marino Vinicio Castillo, la arrogancia y la nocividad, ahí está ese trabajo que usted puede accesar por Google en el internet y tiene una excelente lectura. El doctor Castillo, bueno, ese trabajo que él ha preparado presenta 2 cartas. Esa carta que él se cruzó con Balaguer. Balaguer le dirige una a él y él otra a Joaquín Balaguer, que son 2 joyas de la bonita prosa de ambos y de todo ese conocimiento y todas esas sabidurías, esos viejos saberes de Balaguer y del doctor Marino Vinicio Castillo también, que aunque era más joven que él, pero era un hombre muy entrenado en las lides políticas y profesionales como abogado y todo del país. El doctor Marino Vinicio Castillo, ese trabajo lo publica porque es lo que él ha señalado, es decir, ha tenido mucha gente que le han criticado con severidad y tuvo muchos encontronazos, que él nunca lo ha negado eso, pero hay gente que ha querido como burlarse y eso es el trabajo que él prepara ahí. Querer burlarse del desempeño electoral que ha tenido la Fuerza Nacional Progresista, él como candidato que fue en algunas oportunidades, pero que el trabajo de Marino Vinicio Castillo no se puede medir por los votos, porque si nos llevamos de eso, imagínense ustedes un país que vota no por el que le defiende, sino por el que lo ataca o el que lo agrede, porque así es que votan estos pueblos. Quien lo agrede con la corrupción, quien lo agrede con los insultos, quien lo agrede con el garrote o quien lo agrede con el fusil, ese lo aprecia. Quien lo defiende, verdaderamente lo defiende con argumentos patrióticos, con ejemplaridad y con modestia, ni caso le hacen los pueblos a ese tipo de gente. Y eso es Marino Vinicio Castillo. Tienes una vida entera trabajando. Nadie puede señalar que Marino Vinicio Castillo. Fíjense todas las defensas que ha hecho en esos gobiernos de Balaguer y los gobiernos del PLD de Leonel Fernández. Y de Danilo Medina cuando era defendible Danilo Medina. Y pueden hurgar en cualquiera de las, diríamos, de las bibliotecas públicas y en las hemerotecas de esas bibliotecas, a ver si aparece el nombre de Marino Vinicio Castillo favorecido con un contrato del gobierno o un regalo o una exoneración a Marino Vinicio Castillo o su familia. Yo creo que aquí hay mucha gente que criticaron al doctor Castillo porque aquí había una tendencia que el PRD era imbatible y que era incriticable. No se podía criticar al PRD. El PRD era dueño de todo lo que era publicidad, prensa, periodista. Todo el mundo tenía que ser PRDista, pensar positivamente a favor del PRD. Y el que disentía de eso, se lo comían vivo, como dice, en este país. Pero Marino Vinicio Castillo nunca le temió a esa opinión pública. Pues eso hay que decirlo responsablemente. Y ahí sigue él, todavía sigue con toda su gallardía, como yo he dicho, y con esa memoria longeva que tiene. Yo creo que son esos trabajos, siempre he dicho que son pedagógicos. Hay que leer esas 2 cartas que publica Marino Vinicio Castillo, la de Balaguer a él y él a Balaguer. Balaguer ofreciéndole cargo en su partido y Marino Vinicio Castillo rechazándolo, pero con altura de 2 amigos y 2 intelectuales del derecho y de la política. Vamos a estar claros en eso. Bueno, vamos a ver, hay tantos temas que yo tengo ahí, pero yo creo que el galloloquismo
está imperando en algunas instituciones del sector público. Ayer yo hablaba del coco, una decisión que ha tomado una agencia del gobierno de fomentar ese cultivo. Pero el día pasado, yo no sé si han derogado, pero que son galloloquismos, como se señala de esa expresión tan familiar diríamos, en la lengua diaria del pueblo dominicano. Ese lenguaje coloquial, callejero, de la calle. Ese galloloquismo del gobierno que el día pasado de esas instituciones, de algunas, en este caso la institución del Ministerio de Agricultura, prohibió las exportaciones de arroz a Haití. Haití, nosotros decíamos que eso era una absurdidad porque Haití es un país vecino nuestro que tiene demasiados problemas y que nosotros no podemos ayudar a que se fomenten más problemas allí por hambre, por ejemplo, porque no se le pueda vender, que no piden, pues ellos no han venido a pedir arroz aquí, sino que se le venda el arroz. Y decíamos en esa oportunidad que por qué no se autorizaba la venta de arroz a Haití. Entonces, no, porque hay que cuidarla, hay que velar por la salud del pueblo y la seguridad alimentaria del pueblo dominicano, sabiendo uno que todo eso es un allante. Porque un gobierno que firmó una ley para que se importaran 67 productos de la canasta libres de impuestos, una absurdidad criticada en ese momento y que no han vuelto jamás a hablar de eso. ¿Por qué? Porque saben que eso fue una medida absurda. Pero bien, pasó eso. Tienen las glorias vanas, porque no son vanaglorias, son glorias vanas, de estar continuamente señalando que tenemos 14 millones de quintales de arroz y que por tanto el abasto, el consumo nacional está seguro, que incluso nos sobran 2 millones de quintales de arroz. Entonces paramos las exportaciones de Haití. Una cosa absurda, totalmente absurda. ¿Y por qué digo absurdo? Porque fíjense una cosa, nosotros exportamos 100 millones de nueces de coco, lo exportamos a Haití principalmente, que es el que más compra las nueces, y otras que se venden en el mercado local, que compran las empresas. Pero la mayor cantidad de nueces la exportamos a Estados Unidos como compra o a Haití. 100 millones de nueces, repito. Pero ¿qué pasa? Que República Dominicana importa 30 millones de dólares en nueces. ¿Y por qué no prohíben las exportaciones de nueces? Porque si ustedes lo que quieren es proteger la industria criolla, entonces prohíban las exportaciones de nueces o de copra. Porque resulta que estamos importando 30 millones de dólares para poder suplir las empresas privadas que se dedican a la agroindustria esta, que se dedican a la elaboración de la crema de coco para exportación. Exportamos 7 u 8 millones de dólares y tenemos que importar 25, 30 millones de dólares en cocos de Indonesia, de Vietnam, de Chile, de India, de la Guyana aquí. Es decir, que eso es un absurdo. Pero igualmente pasa con el café. El café nosotros exportamos 20 o 22 o 23 millones de dólares en café especiales. Muy bien. Y yo quisiera que exportáramos más. Pero resulta que el país importa decenas, o probablemente decenas, de millones de dólares, 500 o 600 mil quintales de café tenemos que importar para suplir el mercado local. ¿Y cómo entonces? ¿Por qué exportamos? Porque si tenemos esos nichos, tenemos que preservarlos, que es lo que nosotros hemos dicho aquí. Pero este galloloquismo de estos funcionarios públicos que no saben lo que tienen entre manos, digo yo, ojalá hayan levantado la veda esa de las exportaciones de arroz, porque repito, si ustedes tienen 2 millones en excedentes, dicen, por encima del consumo, ¿a quién es que le están restringiendo entonces? A un país que está envuelto en la miseria y en una crisis explosiva como la que tiene Haití. No nos vamos a entender.
Por Dios, yo creo que tenemos que ser inteligentes. Hoy, el periódico Diario Libre trajo un artículo, un trabajo, que yo creo que los dominicanos que estamos en estas cosas tenemos que leer eso. Bancos remitieron el 69% de reportes por casos sospechosos. Señores, oigan bien, aquí hay en Hacienda hay una unidad de análisis financiero. Dice así, esa gente analizan esos depósitos sospechosos, esos movimientos de dinero sospechosos en los bancos. Los bancos, cuando tienen dudas, parece que envían esa información a esa unidad de análisis. El sector financiero remitió el 97.64% de los reportes de actividades sospechosas a la unidad de análisis financiero en el 2022, siendo los bancos múltiples el sector que envió la mayor cantidad, con un peso relativo del 68.80% del total recibido. La unidad de análisis financiero indicó que durante el año recibió 872.597 transacciones reportadas, lo que representa un incremento del 22% en comparación con el año anterior. De esto, 866.000 corresponden a reportes de transacciones en efectivo y las restantes 6.455 a reportes de operaciones sospechosas. Los principales fueron remesas enviadas y o recibidas de manera frecuente y sin vínculo aparente, operaciones fuera del perfil declarado, transacciones sospechosas, falta de sustento sobre origen de fondos y clientes que se niegan a dar información y o documentación solicitada. Señores, esta unidad adscrita al Ministerio de Hacienda señala que elaboró 532 informes de inteligencia. De estos, 42 fueron espontáneos y 490 de asistencia técnica. De los 42 informes de inteligencia espontáneos se analizaron 93 personas, 65 físicas y 28 jurídicas. Estos se identificaron 168 inmuebles, 144 vehículos, así como un volumen de 84 millones, 84.143, 434.451 pesos, 84 millones, 84.000, ay Dios mío. Precisa que los delitos procedentes que se sugirieron por probables de conformidad con el análisis que presentaron una mayor incidencia en los casos fueron delito tributario 4571, enriquecimiento no justificado 31.43, lavado de activos 17.14, así como el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas un 5.71. Es decir, todo ese dinero que anda aquí en esa banca y esos depósitos y todo eso, eso se rastrea. Fíjense por dónde anda esa unidad de análisis. Y yo, después que leí esto hoy, digo, pero señores, a Quirino lo llamarían por esto. Porque dígame usted, un señor que está muy rico. Y decía yo, en esa oportunidad, cuando el señor Quirino Ernesto Castillo llegó que creó un ambiente de inquietud y diríamos inquietud por saber a qué iba a la Procuraduría General de la República el señor Quirino, que fue con un abogado. Y la gente comenzó a hablar de que, bueno, va a ir a reclamar su cuarto que le prestó a Leonel y qué sé yo qué, y seguirá y lo van a utilizar este gobierno para contra Leonel Fernández. Y nosotros decíamos, bueno, uno no se atrevía a decir esas cosas porque uno no tiene evidencias. Entramos todo el mundo en especulaciones.
Y yo recuerdo que yo decía, bueno, ese señor es posible que tal vez con todos estos casos de droga y cosas de eso, tal vez su nombre lo hayan mencionado, un papelito, qué sé yo, una llamada de teléfono, porque uno sabe cómo son estas cosas. Y la gente que ha tenido ya experiencia en estos asuntos, lo más probable es que sea casi una especie de consultor. Y esa gente no se retiran como tan fácilmente de esos negocios. Tal vez ese nombre apareció en estos casos que han sido muy sonados y lo han requerido para pedirle alguna información. Pero cuando uno lee esto, señores, puede interpretar entonces que las cosas son, quizás, probablemente ese señor esté en estos expedientes que han señalado aquí en Hacienda, y que la banca, al ver que ese señor tal vez ha movido mucho dinero, porque él es un hombre muy rico, él quedó muy rico aparentemente, y sería, tal vez, uno tiene también que especular, porque no han dicho a qué fue ese señor a la Procuraduría General de la República, pero después que uno lee esto, es probable que tal vez a él se le haya citado porque está en estos expedientes de gente que ha movilizado mucho dinero, que llama la atención y que la banca tal vez diría, miren, este señor está haciendo unos depósitos muy fuertes, aquí hay un movimiento de dinero muy grande, este señor estuvo involucrado en una oportunidad, qué sé yo, uno no sabe. Pero pienso que tal vez por aquí es que anda esa cita o esa visita. Tal vez fue producto de esto, que este trabajo que muy bien lo ha referido el Diario Libre. Y creo que es el único periódico que ha traído este dato tan importante, porque esas cosas son de las cosas que uno ignora, porque eso nada más lo puede saber la banca privada y esos organismos públicos que tienen que ver con ese rastreo y con todos esos conocimientos, porque esos son asuntos muy serios. Hablar de lavado de activos o hablar de droga, del movimiento de dinero o de trata, quién sabe, dinero que el testaferrato anda en todos los sitios, los testaferros. Aquí se mueve mucho dinero oscuro también, esa es la verdad. Bueno, nada, ya el tiempo se me ha vencido, pero mañana vamos a tener que seguir hablando. Tengo que seguir hablando de la sumatoria de errores, que yo no sé por qué el gobierno o el presidente, viendo un cúmulo de errores de tantos funcionarios y el presidente no se queda como nada. Raro, porque los gobiernos tienden a corregir errores rápido, pero se van sumando errores. Se van sumando detalles y se van cometiendo más luego en grande. Ese caso de las tarjetas, nosotros dijimos aquí, en la semana pasada, hace 7 u 8 días, dijimos que en San Cristóbal se estaban anulando tarjetas a la gente sin saber nada de la tarjeta de Solidaridad o de Supérate, que parece que no es Supérate, sino Retrocede. Habrá que cambiarle el nombre. Y que no le estaban dando ninguna explicación a la gente. Pues salió el caso por San Juan de la Maguana, anulando, hasta que salió la encargada, parece, del programa, diciendo que eso está muy lento, que ellos están resolviendo ese problema, porque hay muchas tarjetas que la están sustituyendo, pero lo dijimos nosotros aquí, yo recuerdo eso, el caso de San Cristóbal. Pero es que son errores y errores, y hay ahí también muchísimos casos de corrupción. El Puente Duarte, ¿cuántas veces que van a reparar aquello? Es decir, una sumatoria de errores por la bisoñez y por la falta de experiencia y la misma indisciplina o la falta de autoridad. No hay un control. Y todo el mundo como que está actuando a tonta y a loca, como se dice. Cada quien actúa como si fueran islas de poder y hace sus cosas y nadie reclama lo malo que hagan o los tollos que hagan, nadie le reclama a nadie. Entonces, ¿y a dónde que vamos a terminar? El gobierno tiene que tomar carta en eso. Ese caso de pasaportes, eso es una indecencia. Usted pasa tránsito, lo mismo. La revista, eso, la suerte que eso lo pasa. Nadie sabe de nada. Nada se lleva a cabo, como hemos dicho, eso de DGC, ruido, todo medio ambiente es un caos. Por doquiera los problemas están y no hay una autoridad como
que exija, que pida, qué sé yo, explicaciones o que dé explicaciones necesarias sobre todo ese malestar, esas deficiencias que parecen que no se pueden corregir, porque no hay quien, por lo menos, exija correcciones o exija responsabilidades y que puedan citar los errores y al mismo tiempo corregirlos. Pero yo no entiendo esto, parece que tiene que salir la prensa a hacer su papel y denunciar las deficiencias o los errores que se están cometiendo tan frecuentes y tan variados en toda la administración pública. El gobierno tiene que tomar carta en eso, porque si no, van a llegar muy mal y vamos a llegar muy mal también, todos los dominicanos. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.